Nuevamente les damos la bienvenida, amigos. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Esto nos motiva mucho a seguir sirviéndoles. Este es el resumen de la lección 5. Introducción. El postulado cristiano de sola escritura, solo la Biblia, elevó la Biblia como un criterio único y fuente concluyente para toda la teología, en contraste con la teología de la Iglesia romana, que enfatiza las Escrituras y la tradición. La fe cristiana enfatiza la palabra clave sola, es decir, solo las Escrituras son la autoridad final cuando se trata de asuntos de conciencia, fe y doctrina. Fue la Biblia lo que dio fuerza y autoridad decisivas a la Reforma Protestante y su revuelta contra Roma y los errores que había estado enseñando durante siglos, como la interpretación de las Escrituras a su arbitrio con mezcla de fábulas y paganismo. Los reformadores protestantes enfatizaron la importancia de una interpretación gramatical histórica de la Biblia, que consideraba seriamente la gramática y el significado literal del texto bíblico. Ahora consideraremos el principio de sola escritura y sus principios fundamentales de interpretación bíblica indispensables para una interpretación correcta de la palabra de Dios. Número 2. La Biblia como norma imperante. Como cristianos, reconocemos la autoridad única de la Biblia. Solo la Escritura es la norma imperante para nuestra teología y la máxima autoridad para la vida y la doctrina. Otras fuentes como la experiencia religiosa, la razón humana o la tradición deben estar subordinadas totalmente a la Biblia. La intención es salvaguardar la autoridad e interpretación de las Escrituras de la dependencia de la Iglesia y sus dirigentes y sujetar toda norma para ser interpretada solamente bajo la Biblia. Pablo en 1 Corintios 4:6 dice que no debemos pensar más de lo que está escrito. Pero esto no significa evitar la ayuda de otros campos de investigación que se apeguen a la Biblia, como la arqueología o la historia. Estas fuentes, después de evaluarse cuidadosamente, nos van a ayudar a ampliar la visión sobre algunos aspectos de los pasajes de las Escrituras y por lo tanto pueden ayudarnos a entender mejor el texto bíblico. Tampoco excluye la ayuda de otros recursos para la investigación, como el estudio de los idiomas originales en que se escribió la Biblia, los diccionarios, las concordancias y otros libros y comentarios que sean veraces. Pero por sobre todo, en la correcta interpretación de la Biblia, el texto de la Escritura tiene y siempre tendrá prioridad sobre todos los demás aspectos, las ciencias y ayudas secundarias. Número 3. En 2 de Timoteo 3:16 leemos: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y 2 de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21 dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como Dios es el autor supremo de la Biblia, estamos seguros que existe una unidad y armonía fundamentales entre las diversas partes de las Escrituras y la doctrina que enseña. Sobre esta base, las Escrituras pueden funcionar como su propio intérprete. Así, la Iglesia tiene los medios para distinguir la verdad del error y repudiar toda herejía, todo lo que se oponga a la misma palabra de Dios. Por eso, las Escrituras tienen un poder que convence si somos de veras dispuestos, y esto nos dará libertad del temor.
Estamos confiados porque Jesús y los escritores bíblicos nos aseguran que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son de origen divino. Juntos forman un bloque inseparable y coherente en el que se desarrollan sin rivalizar los temas principales que enseña. El Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo y este a su vez se basa en el Antiguo Testamento. Se iluminan mutuamente. La unidad de las Escrituras quiere decir que todas las Escrituras deben tomarse en consideración cuando estudiamos un tema bíblico, en lugar de construir nuestra enseñanza solo en declaraciones aisladas, como querer tomar solamente el Nuevo Testamento. Siempre se deben de tomar los dos, porque de otra manera nos podría conducir al error. Por eso, al encontrar versículos o ideas que parecen contradictorios en la Biblia, dejemos que Dios nos guíe en su mejor intérprete, la misma Biblia. Nadie que busque la luz de la verdad será dejado en las tinieblas. Número 4. La claridad de la Biblia. A las referencias de Jesús de las Escrituras que da en los Evangelios, junto con las expresiones que usa como ¿no has leído? O ¿cómo lees? Y el que lee, entienda. Nos habla de la claridad del mensaje bíblico. Solo necesitamos de veras querer aprender la palabra de Dios. El testimonio bíblico no se equivoca. La Biblia es tan clara en lo que enseña que hasta los niños lo pueden entender, especialmente en sus enseñanzas más básicas acerca de la salvación. Pero si ampliamos nuestro horizonte, vemos que existen infinitas oportunidades para profundizar nuestro conocimiento y comprensión sin necesidad de algún magisterio de clérigos que muchas veces se han equivocado declarando que la Biblia está restringida en su interpretación solo a unos pocos privilegiados y elegidos o que se creen iluminados. Al contrario, la Biblia nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos. Los autores bíblicos inspirados por Dios escribieron con coherencia y deben considerarse con el sentido común, evidente y literal, a menos que esté hablando de un cuadro simbólico que la misma Biblia aclara al profundizar en su estudio. Los escritores bíblicos llevan a una verdad específica, nos animan a leer y estudiar por nosotros mismos y jamás nos extraviarán en significados subjetivos divergentes, de doble sentido o descontrolados e incongruentes, como muchos tratan de hacer tristemente. Número 5. La Escritura interpreta a la Escritura. Porque la Biblia tiene unidad en todos los sentidos, puede funcionar como su propio intérprete. Sin esa unidad, la Escritura no podría ser la luz que revele su propio significado, donde una parte de la Escritura interpreta otras partes. Por lo tanto, se convierte en la clave para interpretar pasajes relacionados y a veces difíciles de entender. En Lucas 24, versos 27, 44 y 45, Jesús explica quién es Él. La Escritura interpreta la Escritura al arrojar más luz sobre su propio significado. No enlazamos varios pasajes al azar para justificar nuestra opinión, sino que consideramos cuidadosamente el contexto anterior y posterior de cada pasaje. Además, debemos tener en cuenta el contexto de todo el libro en el que se encuentra este pasaje. Además, puesto que en las Escrituras las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, de acuerdo a Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4, debemos estudiar todo lo que dice la Escritura sobre determinado tema. La Biblia es su propio intérprete, debe compararse texto con texto.
El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre todas sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, el propósito de Dios del plan para salvarnos. Además, aunque no es indispensable conocer los idiomas hebreos y el griego originales, o al menos con una traducción apropiada, nos ayudarían a entender mejor el significado. Pero lo más importante es estudiar la Biblia con oración, con una actitud de humildad y sumisión al reunir y leer todo lo que la Biblia dice sobre un tema para entender mucho mejor lo que enseña. Número 6. Jueves. Sola Escritura y Elena de White. Isaías 8:20 nos remite a la ley y al testimonio. Elena de White también fue inspirada por Dios y sirvió como su mensajera para el pueblo remanente. ¿Cuál es la relación de sus escritos con las Escrituras? Para ella, la Biblia era fundamental y esencial en todos sus pensamientos y teología. De hecho, ella sostuvo repetidamente que la Biblia es la máxima autoridad y la norma final para analizar todas las doctrinas, la fe, la conciencia y la experiencia en la vida práctica. En sus escritos, en comparación con las Escrituras, expresó que era una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, la Biblia. Sus escritos nunca son ni un atajo ni un reemplazo para ningún estudio bíblico serio. De hecho, ella comenta: al no estar familiarizados con las Escrituras, ni haber estudiado la palabra de Dios como se debiera, con un deseo de alcanzar la norma bíblica y obedecerla, no habrían necesitado de los testimonios. Pero debido a esto, Dios ha intentado alcanzarlos por medio de estos testimonios sencillos y directos. Sus escritos no son una adición a las Escrituras, jamás las suplirán, porque están subordinados a la Santa Biblia. Exaltó la Biblia como la única norma de conciencia, fe y práctica. 7. Viernes. Conclusión. Debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu humilde del que quiere aprender. Debe escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios quiere decirnos. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu Santo, el que reveló la maravillosa palabra, y al fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con ese mismo Espíritu. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios nos manda. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación, con el mismo afán con el que un minero excava la tierra en busca del tesoro. Deberíamos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Alguien dijo que cuando vamos a Dios y abrimos su palabra es entrar en una maravillosa audiencia con el Eterno, y nunca saldremos de ella sin algún beneficio. Cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos a la bendita palabra de Dios, la norma suprema de conciencia, fe y práctica. Por seguro que si la obedecemos, llegaremos a tomar las mejores decisiones.